grabar para que no se nos olvide. Como decía, lo que tenemos en su pantalla es un set de datos que ya vamos a ver cómo se llama. Este set de datos se llama datos de corte transversal. ¿Y por qué se llaman de corte transversal? Eso ya lo vamos a ver en una próxima clase. Se llaman porque es como una fotografía de la población en un momento dado, ¿cierto? Aquí nosotros tomamos esta muestra, el año 2019, por ejemplo, ¿cierto? En la primavera del 2019 tomamos una foto de la población de estudiantes del campus Vitacura, ¿cierto? Levantamos datos en un tiempo determinado, ¿ya? Ustedes ven que el tiempo no está incorporado acá. Así que se llaman datos de sección o corte transversal. Ya, y lo que habíamos estado haciendo es haciendo la estadística descriptiva acerca de estas variables, ¿cierto? Calculamos el promedio, la desviación estándar, la mediana, la moda, la kurtosis, todo lo que ustedes saben ya, error estándar, los intervalos de confianza, y vimos que esto se puede hacer manualmente y también se puede hacer vía software, ¿cierto? Y dentro de los software, dentro del software, ¿cierto? Vimos que dentro de análisis de datos, ¿cierto? Acá tenemos estadística descriptiva que nos permite, ¿cierto?, hacer este trabajo, incluso nos da los intervalos de confianza, ¿ya? Sin embargo, también ustedes pueden hacer esto en otro software, por ejemplo, como se me desinstaló nuevamente, aquí lo voy a instalar, el Real Statistics, y ese es bastante completo como software, ya se lo voy a explicar ya. Porque nos permite además hacer algunas pruebas adicionales, por ejemplo, como pruebas de normalidad. Entonces, vamos a ver si lo vamos a instalar ahora. Bueno, ahora vamos a trabajar. Entonces, además, ¿cierto?, de ver, de estimar, ¿cierto?, los parámetros de la población a partir de los estadísticos, nosotros podemos ver también si la variable se distribuye normalmente. Ya. Y eso se llaman pruebas de normalidad. Entonces, si nosotros queremos hacer eso, nos vamos a complementos, Real Statistics, ¿cierto? Análisis de datos ahí, y ahí donde dice descriptivo, que en la primera aletita aparece estadística descriptiva y normalidad, ¿ya? Aceptamos, al igual que en el caso normal de Excel, se seleccionan las variables que vamos a analizar, que son las del tipo cuantitativo, rellenamos, ¿cierto? Ahí ponemos fill y seleccionó, ¿cierto?, las variables con sus respectivos etiquetas, ¿cierto?, con los headings, o etiquetas aquí arriba, ¿cierto? Y lo que le vamos a pedir es que nos haga una estadística descriptiva, que nos haga estas famosas cajas, ¿cierto? ¿Se acuerdan de estas box plots que ustedes aprendieron, por supuesto, en su curso de probabilidad? Y aquí aparece, ¿se acuerdan que alcanzamos a ver también cómo se estimaban los outliers, los valores atípicos, donde calculamos primero el rango intercuartil, que era el cuartil 75 menos el 25, ¿cierto? ¿Se recuerdan, cierto? Y después eso le llamamos H y multiplicamos ese H por un factor. Ese puede ser, si ustedes se ponen aquí, si ustedes se ponen sobre la celda, aparece, ¿cierto? Dice entre el valor, usualmente 2,2 o 1,5. Ya. Nosotros podríamos poner 1,5, por ejemplo, y aquí ese es el límite exterior para los outliers, y sobre eso ya tendríamos valores extremos, ¿cierto? Y aquí podríamos poner, dice, use 2,5 o 3, vamos a usar 3, ¿cierto? Y podríamos poner acá dónde va a ir el output, ¿cierto? Le damos OK. Y ustedes tienen a su izquierda exactamente lo que habíamos tenido, ¿cierto?, antes de cuando lo hicimos en Excel, ¿cierto? Disculpen, pero están entrando alumnos, entonces suena un pitito y ese distrae. Entonces acá tenemos exactamente la misma estadística descriptiva, ¿cierto? El promedio, el error estándar, la mediana, la moda, esto ustedes lo saben, ¿cierto? Kurtosis, coeficiente de asimetría, ¿cierto?
rango, máximo, mínimo, la suma, el número de observaciones. Y aquí aparecen unas cosas que se las voy a explicar inmediatamente, que son algunas cositas que vamos a aprender aquí. Nosotros normalmente calculamos el promedio aritmético, ¿cierto? El que está aquí. Ese es el promedio aritmético, ¿cierto? Que es la suma de todas las observaciones dividido por el número de observaciones, ¿cierto? Sin embargo, existen otros tipos de promedio, se los voy a explicar inmediatamente acá. Voy a buscar aquí se los voy a subir también como apunte. Bueno. Acá está. Primero veamos la media geométrica, ¿cierto? La media geométrica que aparece en ese output dice que es la multiplicación, ¿cierto? De todas las observaciones, x1 por x2, ¿cierto? Por x3 hasta xn, ¿cierto? Y después en raíz. Aquí está el ejemplo, si ustedes lo quieren calcular, ¿cierto? La media geométrica. Si tenemos estos números, sería 2 por 4, por 6, por 12, por 18, ¿cierto? Ahí está el número. Como son 5 números, se le saca la raíz y ahí está la media geométrica, ¿ya? Y aquí está su uso. Se usa para calcular la tasa de crecimiento porcentual promedio en algunas series dadas a través del tiempo. Si yo quiero calcular tasas promedio, por ejemplo, y tengo diferentes tasas de crecimiento, yo quiero calcular el promedio, podría usar esta media geométrica. En realidad se puede usar para cualquier número, pero este es el uso más frecuente, ¿ya? Entonces, esa es la famosa media geométrica. Y existe también otra que se llama la media armónica. Y ese es el recíproco de la media aritmética de los recíprocos, ¿ya? Tal como dice aquí. Y ustedes ven, esta es la fórmula. En el numerador va el número de observaciones y en el denominador va los recíprocos, ¿cierto? 1 partido por x1, 1 partido por x2, ¿cierto? Aquí esta se usa para promediar variaciones con respecto al tiempo, tales como productividades, tiempo, rendimientos, cambios, etc. ¿Ya? Son otras formas de calcular el promedio, ¿ya? Y que ustedes pueden practicar, por supuesto. Y aquí hay alguna cosa interesante que aparece también dentro del output. Si ustedes se van al output de Real Statistics, aparece el AAD, que es la desviación absoluta promedio, ¿cierto? Y esta es de alguna forma una especie de varianza, si ustedes quieren, ¿cierto? Pero no está al cuadrado, ¿cierto? Son las diferencias respecto al promedio, pero en valor absoluto, ¿cierto? ¿Se fijan? O sea, tomo cada observación, la resto del promedio en valor absoluto, la sumo y la divido por n. ¿Ya? Y, como dice acá, este estadístico se usa a veces como alternativa a la desviación estándar. Y existe otro cálculo ahí dentro del output que se llama el MAD, ¿cierto? El Median Absolute Deviation, ¿cierto? La desviación mediana absoluta. Y ustedes toman todas las desviaciones respecto al promedio, ¿cierto? Las diferencias respecto al promedio en valor absoluto y toman el valor central, que es la mediana, ¿ya? Entonces, exactamente eso es lo que está aquí, ¿cierto? La media geométrica, la media armónica. De hecho, se parecen un poco, si usted se fija, no están, se parecen un poco, pero aquí está el AAD y el MAD, ¿cierto? La desviación absoluta desde el promedio, aquí son 11, aquí son 6,
desde la mediana, perdón, y aquí 1. Y este es el rango intercuartil, ¿cierto? Que es la diferencia entre Q3 y Q1, ¿ya? Que entre paréntesis, acá a este lado tenemos el rango intercuartil, ¿ya? Ahí está el mínimo, bueno, acá está, aquí está el Q1, ¿cierto? El Q3, está la mediana, el máximo, y si usted hace la diferencia entre Q3 y Q1, perdón, ahí está, ese le da el IQR, que es el rango intercuartil. ¿Ya? ¿Está claro? Profe, Dígame. el PPT que mostró está en aula. Se los voy a subir, se los voy a subir. Gracias. Pero para que ustedes después puedan practicar con calma, pero en este caso el Real Statistics les da directamente la media geométrica, pero Excel también la tiene, ¿eh? Si ustedes ponen aquí, no sé cómo se llama, media geométrica, lo vamos a buscar. No me acuerdo cómo se llama la función, pero también la tiene. Acá está. Ahí está. Media geométrica, ¿se fijan? Por ejemplo, si queremos calcular la media geométrica del peso, ¿cierto? Ahí está, 66,35, que es exactamente lo que está ahí, ¿cierto? Que aquí la da automáticamente. Y la otra era la media armónica, ¿cierto? Ahí está, media armónica, la misma cosa, 65,17. Ahí está, ¿se fijan? O sea, Excel tiene las funciones para calcular básicamente todo lo que está en estos outputs. Bueno, no sé si se fijan aquí, entonces aquí tenemos estos, el mínimo, este es el percentil 25 o cuartil 1, ¿cierto? ¿Ya? Cuartil 1, la mediana, el cuartil 75, el máximo, ¿cierto? El promedio. Ustedes ven. Y aquí están los límites que habíamos comentado, ¿se acuerdan? Cuando vimos el otro día con el rango intercuartil. Y al final acá les dice si hay outliers, ¿cierto? Si hay valores atípicos. Y aquí muestra, por ejemplo, que para peso y estatura no hay valores atípicos, sin embargo, para edad hay un valor atípico, ¿cierto? 26 años. Este es un estudiante que estaría un poquito, ¿cierto?, sobre los valores normales, ¿cierto? Eh, porque uno, ¿a qué edad debería terminar la universidad más o menos? A los 24, 25 tal vez. Ya. Pero él tenía 26, o ella, no sé quién sería. ¿Está claro? Y ustedes después deciden si lo eliminan o no. Bueno, aquí tienen sus cajas sus gráficos de caja, algunos le llaman de bigotes, qué sé yo, ¿cierto? Que es básicamente la información que está contenida en estas estadísticos. Y aquí esto es bien importante. Estas son pruebas de normalidad, ¿ya? Y aquí tenemos dos pruebas de normalidad. Una que se llama Shapiro y otra que se llama D'Agostino. En el caso de Shapiro, calcula un estadístico que se llama W, ¿ya? Y en el otro, un estadístico que se llama DA, ¿cierto? Que ustedes ven ahí. Y ahí está el estadístico para cada una de las variables, ¿cierto? Para peso, estatura y edad. Ahora, si quieren saber cómo se calcula el W de Shapiro, ustedes buscan en internet y ahí está la fórmula de cálculo, ¿ya? Pero ¿qué es lo que importa aquí en la práctica? ¿Cómo se interpreta estos test, estas pruebas? Y aquí ustedes tienen que plantearlo en términos de prueba de hipótesis, ¿cierto? La prueba de hipótesis, ustedes parten asumiendo normalidad, ¿ya? O sea, la hipótesis nula es que la variable se distribuye normalmente y la hipótesis alternativa que no es normal, ¿ya? Entonces, por supuesto, calculamos un estadístico
Y a partir de ese estadístico, ¿cierto? Calculamos un p-value, ¿se acuerdan? Los valores de probabilidad que hemos estado trabajando un poquito. Y si ustedes se fijan, si ustedes usan un alfa de 5%, como está aquí, si ustedes ven, este no es menor que 5%, ¿cierto? Por lo tanto, no tengo evidencia para rechazar la hipótesis nula, ¿cierto? Entonces, aquí pregunta si es normal y dice sí, sí, y en este caso no. ¿Y por qué en este caso no es normal? Porque el p-value es mucho más chico, ¿cierto?, que el alfa, ¿se fija? Y en ese caso yo rechazo y estaríamos hablando que esta variable edad no se distribuye normalmente. ¿Ya? ¿Está claro? Y ya vamos a conversar un poquito de las distribuciones. Y finalmente aquí abajo, yo no sé, ustedes pueden buscar cómo se calcula el D'Agostino-Pearson, que es este estadístico. Aquí están calculados. Pero fíjense, con este que es otro estadístico para normalidad, resulta que todas las variables son normales, porque si ustedes se fijan, los p-values son todos altos, ¿cierto? No son menores que alfa, ¿cierto? Por lo tanto, son todos, no tengo evidencia para rechazar la hipótesis nula. O sea, ahora, ¿con qué prueba me debería quedar? Bueno, existen muchas pruebas de normalidad. Ahora, normalmente, esta es la más común, ¿ya? Pero ustedes también tienen que saber, que lo vamos a ir conversando más adelante, que depende mucho también del número de observaciones. Si yo tengo set de datos grandes, descansamos sobre algo que se llama normalidad asintótica, ¿cierto? Independiente que la variable no sea normal, se comporta como normal dado el n alto, ¿ya? Así que no habría problema. Pero esta sería la prueba más usada, ¿ya? ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, así que la idea es que ustedes puedan trabajar estos outputs, conocer muy bien lo que está acá. Y otra cosa, desde el punto de vista práctico, Real Statistics trabaja con fórmulas. Si ustedes se ponen ahí, están todas las fórmulas. No sé si se fijan, miren, desviación estándar, la varianza, coeficiente de asimetría, kurtosis, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes hacen cualquier cambio en el set de datos, ya, por ejemplo, mire, si yo aquí pongo o borro esto, por supuesto que se va a afectar, se afectan los cálculos, los que están automatizados, ¿cierto? Se afectan, ¿ya? Cuando uno actualiza, ustedes se van a fijar que cuando uno mueve algo acá, se puede cambiar el output. Entonces, bueno, si uno quiere mantener este output, lo que debería hacer es copiarlo y pegarlo, ¿cierto? Como números. ¿Está claro? Porque si no, son puras fórmulas. ¿Se fija? Ya. Bueno, ya que estamos hablando de normalidad. Otra cosa entre paréntesis importante. Existe también una prueba de normalidad que se llama gráfico de cuartiles. También le llaman QQ-plot. De cuartil, ¿cierto? En inglés, ¿ya? Y lo que se hace aquí básicamente es hacer un gráfico entre los cuartiles, ¿cierto?, de la variable de interés, por ejemplo, el peso, respecto a los cuartiles de una distribución normal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, pensemos en peso, ¿cierto? Yo quiero ver gráficamente si peso se distribuye normalmente. Y lo que vamos a hacer acá es, primero, podemos poner, si quieren lo podemos poner, lo podemos hacer con cuartiles o percentiles, como quieran. Pero hagámoslo, por ejemplo, con el percentil 10, 20, hagámoslo de 10 en 10, ¿cierto? Hasta el 100%, ¿ya? Y aquí vamos a poner
el peso, ¿cierto? Y aquí vamos a poner la distribución normal estándar. Ya. Entonces fíjense que yo puedo sacar el percentil, ¿cierto? Percentil, ya, de esta matriz, que sería el peso, que lo vamos a fijar, entre paréntesis, ahí, percentil, y después le voy a poner el correspondiente percentil, ¿cierto? 10%, por ejemplo. Y ahí aparece los valores, ¿cierto? El percentil 10%, este es el 50%, esta es la mediana y aquí está el máximo, ¿no es así? Y puedo hacer lo mismo con la distribución normal estándar. Y eso lo hago con invertido normal estándar, ¿ya? Donde lo que se pone acá es la probabilidad acumulada, precisamente esta. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, y ahí tengo, ¿cierto?, mi variable con sus respectivos percentiles o cuartiles, podrían ser 4 acá también, por lo que quieran, ¿ya? Y la desviación, o sea, la normal estándar. Este último número, lo que vamos a hacer aquí, le vamos a poner cercano a 1, ¿cierto? Le vamos a poner 0,99999, ¿cierto? Para que lo calcule. ¿Está claro? Y después graficamos estos dos, ¿cierto? Y nosotros esperaríamos una recta, ¿ya? Entonces, claro, cuando se sale de esta recta, el gráfico, ¿cierto? O sea, los puntos salen de esta recta, uno podría pensar que no tenemos normalidad, ¿ya? ¿Está claro? Así que esa es por eso se llama QQ-plot, ¿cierto? Porque en el fondo estamos ploteando cada variable, sus cuartiles versus los cuartiles de la normal. De hecho, esto se puede hacer también, ups, ¿qué pasó aquí? Ahí está. Esto se puede hacer automáticamente en Real Statistics. Si nos vamos a datos, no, perdón, en programador acá. ¿Dónde está? No, no era en programador. Complementos, ahí está, complementos. Si nos vamos aquí a estadística descriptiva, lo mismo que habíamos hecho anteriormente, ¿cierto? Y seleccionamos, por ejemplo, el peso, ¿ya? Si ustedes se fijan, ahí está el QQ-plot. Ya. Y esto lo podemos cambiar, le vamos a poner 1.5 o 3. Ya. En un nuevo... Ahí está, ¿se fijan? Y ahí está se fijan los cuartiles de la normal estándar con los datos, en este caso del peso. Está al revés, ¿no? Pero es exactamente lo mismo que habíamos visto. ¿Ya? Está, lo graficó entre... Y acá debería estar cada uno de estos puntitos. Bueno, acá lo graficó, ¿se fija? Ahí está. Tal vez tiene otra forma de graficarlos, pero es exactamente el mismo concepto, ¿ya? Cuando hay una desviación muy evidente desde la curva, desde esta recta, claro, uno piensa que la variable no es normal. ¿Preguntas? Bueno, déjeme mostrarle algo más respecto a esto. Bueno, ya que estamos... Bueno, lo que les quería contar es que existen muchas pruebas de normalidad. Ahí tenemos una gráfica que es el QQ-plot y tenemos también el Shapiro-Wilks y el D'Agostino, que son pruebas de normalidad. Pero yo les quería comentar que existen muchas más y les quiero mostrar algunas acá. Un segundito. Les voy a mostrar algunas. Están en su apunte en todo caso.
Todo esto está en sus apuntes. Ahí. Mire, por ejemplo, este es un software totalmente distinto que se llama SAS, ¿ya? Y ustedes, si miraran este output, deberían entenderlo sin problemas. Miren lo que hay acá. Aquí arriba se dice el procedimiento se llama univariado, ¿cierto? Aquí está la variable y aquí están algunos estadísticos, ¿cierto? Como el número de observaciones, el promedio, la desviación estándar, el coeficiente de asimetría, ¿se acuerdan? Esta es una suma de cuadrados nomás, coeficiente de variación, el, el número de observaciones, etcétera, la varianza, la kurtosis, ¿se fijan? Y aquí abajo tenemos media, promedio, mediana, moda, ¿cierto? Y aquí está desviación estándar, varianza, rango intercuartil, ¿cierto? El rango y el rango intercuartil. Y aquí estas son pruebas de, fíjense, estas son pruebas que la mayoría de los software lo hacen, pruebas de T, ¿cierto? Para decir si el promedio es cero, ¿ya? Las mismas pruebas que aprendimos el otro día, aquí hay una prueba de T. En este caso, claramente el promedio es distinto de cero, no tiene ninguna gracia, ¿cierto? Está probando que el mu es cero. Y estas son pruebas que se llaman no paramétricas, ¿cierto? Que no descansan en la normalidad. Pero por cualquiera de estas pruebas, ¿cierto? Ustedes se fijan, obviamente, que el promedio es distinto de cero, lo cual no es ninguna rareza, porque el promedio en este caso era 19, ¿ya? Y aquí abajo aparecen unas pruebas de normalidad y ustedes ven que aparecen varias. El Shapiro que vimos, pero aparece otra que se llama Kolmogorov, otra Kramer, Anderson. Ustedes pueden después averiguar cómo se calculan estos estadísticos, pero lo más importante aquí es la interpretación, ¿cierto? Por cualquiera de estas pruebas yo rechazo la normalidad, ¿cierto? Esta variable no es normal, ¿cierto? Porque el p-value es pequeñito, ¿cierto? Es menor que alfa. ¿Se entiende? Y ahí tenemos con otro software el famoso, ¿cierto? Qqplot. Y ustedes ven que aquí se produce una desviación, de hecho, desde la línea. Y esta variable recuerdo que no era normal, por ejemplo. ¿Ya? Así que, bueno, en todo caso están sus apuntes cómo se hacen estas pruebas de normalidad. Ahora, otra cosa que es importante, ya que queremos ver estas pruebas estamos hablando de normalidad y de distribuciones, una cosa que es fundamental también dentro de la estadística descriptiva son los histogramas. ¿Se acuerdan los histogramas para mirar? Ustedes tienen la clase, por ejemplo, la clase de peso y cuántos individuos están dentro de esa clase, ¿no es así? Entonces, Excel, no sé si vimos el otro día todos estos histogramas, me parece que no. No. Ustedes que tienen mejor memoria que yo, creo que no. No, profe. Ya. No, profe, creo que Sí, no. sí, a mí también me parece que no. Pero vamos a aprender rápidamente, no se preocupen. Mire, tenemos nuestros datos, ¿cierto? Lo están viendo, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces queremos hacer un histograma, por ejemplo, de peso. Ya. ¿Cómo lo podría hacer manualmente? Establecer yo los rangos de clase, por ejemplo, decir ya entre 50 y 60 kilos hay tantos individuos, entre 60 y 70 hay tantos individuos, ¿cierto? Lo podría hacer a mano y después hacer un gráfico, ¿ya? Pero Excel nos permite hacerlo automáticamente, ¿cierto? Ustedes se van y no solamente Excel, todos los complementos de Excel también. Si nos vamos aquí a datos, nos vamos a análisis de datos y ahí ustedes se fijan que está la función histograma. ¿Ya? La seleccionamos los datos, ¿cierto? En este caso, peso. No sé por qué no lo está
Seleccionamos el peso. Y aquí abajito dice rango de clases. Si ustedes no ponen nada acá, eso lo va a calcular automáticamente Excel, ¿cierto? ¿Cuáles son las clases? Por ejemplo, 50-60, 60-70, en fin, ¿ya? Tienen rótulos, ¿cierto? Porque tenía títulos en la primera, porque estamos tomando desde la fila 1, ¿cierto? Y quiero, lo puedo poner en la misma hoja, en una hoja nueva en este caso, en una hoja nueva, y quiero un gráfico que muestre el histograma, que muestre el porcentaje acumulado. Si ustedes ponen este Pareto, es bastante feo porque es un histograma ordenado, ¿cierto? De mayor a menor, es como una escalera, ¿ya? Pero si ustedes quisieran Pareto, le pondrían ahí. Lo vamos a dejar hasta ahí nomás, ¿ya? Aceptamos. Y ahí nos hace nuestro histograma. Ustedes dicen qué gráfico más feo. Y en realidad se ve bastante feo. Pero es un problema nomás de estirarlo. Si ustedes lo estiran un poquito hacia abajo, ahí cambió, se fija, se puso mucho más bonito. Y lo que tenemos acá es la clase, es el centro de la clase que hizo Excel automáticamente. Y el número de individuos dentro de esa clase. ¿Ya? ¿Está claro? Y eso es lo que está graficado acá, las barritas. Si ustedes se fijan, yo selecciono aquí y ahí selecciona, eso es lo que está graficado, ¿ya? Y después esta curva naranja es el porcentaje acumulado. El porcentaje acumulado es bastante fácil de calcular, lo hace automáticamente Excel, por supuesto, pero si nosotros quisiéramos calcularlo, fíjense que aquí tengo un individuo, ¿cierto? Un individuo, y ese individuo es 1 de 80, ¿cierto? ¿Sí o no? Y le vamos a dar datos, ¿dónde está? No, acá el número porcentaje, ¿cierto? Si ustedes ven, es 1,25%, ¿está claro? En la clase 2, ¿cuántos individuos acumulados tengo? 1 más 0, ¿cierto? Ya, tengo el mismo 1. En la clase 3, tengo 13, ¿se fija? Y así. Si ustedes calculan los porcentajes aquí, van sumando, ¿cierto? Y ahí están los porcentajes, que son los porcentajes acumulados, ¿ya? Ahora, ¿para qué nos sirve eso? Para calcular nuestros famosos percentiles, que ya lo habíamos calculado, ¿cierto? Automáticamente, ¿se acuerdan? El percentil 10, el percentil 20, el 90 o los cuartiles, si ustedes quieren. Eso se miran en el acumulado. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero el percentil 25, más o menos, debe estar por aquí, ¿cierto? Gráficamente debe estar por ahí. Ahí, no, ¿cierto? El percentil 25 está por aquí. ¿Se fija? El percentil 50, que es la mediana, está ahí. Debe estar por aquí, ¿cierto? De hecho, ¿se acuerda que era como 67? Así que para eso es el percentil, perdón, la frecuencia acumulada, ¿ya? Para mirar los percentiles. Y se ve bastante normal, si ustedes se fijan, la curva se ve bastante normal. De hecho, la prueba de normalidad arrojó que este era normal. Ya, parece una campanita. Ahora, yo les comentaba que en este caso Excel puso las clases, pero yo también podría hacer las clases, yo. Déjenme poner esto en otro lado. Voy a cambiar esto de lugar. Ahí. No se quiere cambiar. Uf. Ahí sí. Ya. Entonces, imagínense que queremos nosotros hacer un histograma a nuestra pinta, ¿ya? Entonces, lo primero que yo voy a hacer, voy a calcular el mínimo y el máximo, ¿cierto? Para la variable, en este caso estatura, ¿cierto? El mínimo era... ¿Qué pasó aquí? Ah, pero tomé la variable estatura. Voy a tomar la peso mejor. ¿Qué pasó aquí? Momento. Voy a tomar la variable peso. Ahí sí. Ya, el peso mínimo era 38, ¿cierto? El peso máximo
el máximo, ¿cierto?, de estos era 99 y el rango entonces es la diferencia, ¿cierto? Es como 61, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo defino el número de clases, yo digo quiero 6 clases. Entonces, ¿ya cuál sería el ancho de cada clase? ¿Cierto? Es 61 dividido por 6, es 10,2 más o menos la clase. ¿Está claro? ¿Se entiende, cierto? Si yo pongo más clases acá, momento, lo hice, me ataranté yo mismo. Si pongo 6 clases, y aquí vamos a poner el ancho de clase. Ahí sí. Ahí sí. Entonces, el ancho de clase es el rango dividido por el número de clases, ¿cierto? En este caso, 10,2. Hasta ahí no hay ningún problema, ¿cierto? Yo voy a hacer 6 clases de un ancho de 10,2. Entonces lo que voy a poner acá, voy a poner clase 1, 2, 3, 4. Ustedes le ponen el título que quieran. Aquí le ponen el mínimo, el máximo y el promedio de cada clase. Ya, entonces, por ejemplo, la clase 1 va desde el mínimo, ¿cierto?, hasta el mínimo más el ancho de la clase. ¿No es así? ¿Qué sería esto? ¿Sí? La clase 2 va desde esto. Lo voy a fijar en realidad esto. Lo voy a dejar fijo. La clase 2, ¿cierto? Ustedes se fijan, va desde este valor más el ancho de la clase. ¿Ya? La clase 3 debería ir haciéndolo. Ya. Lo está haciendo bien. La 4 son 6, ¿cierto? La 5 y la 6. Entonces, si ustedes se fijan, me dio los límites de cada clase, ¿cierto? Para que fueran 6 clases y me diera exactamente, ¿cierto?, desde el mínimo hasta el máximo. ¿Ya? ¿Está claro? Y por lo tanto yo puedo calcular aquí el promedio de cada clase. ¿No es así? El centro. Ahí están. ¿Ya? ¿Está claro? Y ahora, bueno, a ese promedio, si quiere, le puede llamar también, a ese le podría poner el título de clase, si quiere. ¿Ya? Aquí le vamos a poner el número y aquí la clase. ¿Ya? Que es el centro de cada clase. ¿Por qué le estamos poniendo esa etiqueta? Yo se lo voy a explicar por qué. Porque ahora nos vamos a ir a nuestro datos, análisis de datos, histograma. ¿Ya? Seleccionamos los datos, ya los teníamos seleccionados, pero ahí donde dice rango de clases, ¿cierto? Yo voy a seleccionar el centro de cada clase, esto que yo calculé. ¿Se fija? Y tiene que tener título. Eso es importante. Esto tiene que tener título. Usted le puede poner cualquier título, pero tiene que tener título. ¿Ya? ¿Está claro? Y lo quiero en una hoja nueva, lo mismo. Pero ahora fui yo quien le dio, ¿se fija?, los centros de cada clase. ¿Ya? Y se fija, ahí están los centros de cada clase y calculó, hizo el histograma de acuerdo a lo que yo le indiqué. ¿Está claro? ¿Se entiende?
No, ninguna dificultad, ¿cierto? Así que nosotros podemos hacer los histogramas y ustedes lo pueden arreglar, obviamente por ejemplo, lo pueden arreglar mejor juntando clases, qué sé yo, pero se ve bastante normal. Ya, esa es una forma. Ahora, si queremos formas automáticas también, dentro de Real Statistics está también el histograma, ahí, ¿cierto? Histograma, seleccionamos la variable. Me parece que aquí se fija que no está el título, por lo tanto esta se selecciona sin título. ¿Ya? Y mire lo que dice acá. Bin size. Bin size es el ancho de la clase, o del bin, ¿cierto? Ahí. Si usted no pone nada, lo va a calcular solo. Lo mismo el máximo. También se puede dejar en blanco si usted no quiere. Y queremos un histograma, ¿cierto? Incluso, mire, se puede poner una curva normal sobre el histograma. ¿Ya? Ahí está. Esta es por área y esta es por altura. Vamos a poner esta, por ejemplo. ¿Ya? Vamos a poner un nuevo gráfico. A ver. Ya. No, para elegir esta, tiene que poner uno el tipo de... Le vamos a poner aquí 6.2, que era el ancho de la clase. ¿Ya? A ver si lo hacen. Ahí sí. Ya, era para que me calculara esta curvita encima. Quedó bonito, ¿eh? ¿Cierto? Se fija, me hizo la distribución y me calculó una curva encima. ¿Ya? Así que efectivamente también Real Statistics tiene histograma. Ustedes pueden, por supuesto, jugar con esto y entenderlo, pero al detalle. Y la otra alternativa que tienen dentro de su software, de los que tenemos instalados, ¿cierto? Este Easy Analyze, que está aquí arribita, también hace histogramas muy fácil. Y son bastante bonitos también. Histograma, ahí Easy Analyze, dice gráfico, histograma. ¿Ya? Y este es bastante bueno porque yo puedo hacer gráficos de pie o de barra, ¿cierto? Por ejemplo, peso. Uno puede establecer el número de categorías, ¿cierto? No sé, por ejemplo, yo quiero 7 aquí. Y nos da, se fija, un lindo histograma. Bastante bonito, ¿cierto? Fácil. Y otra cosa que tiene este Easy Analyze es que nos permite hacer, perdón, Easy Analyze, gráfico, histograma. Nos permite también hacer varios histogramas en un mismo gráfico. Y en ese caso, tienen que, se selecciona aquí tradicional, ¿ya? Y yo puedo seleccionar, ¿cierto? Aquí 3 variables, por ejemplo. Pongo el número de clases, por ejemplo, 7 o las que ustedes quieran. Y nos calcula, ¿cierto? Los histogramas de manera como línea, ¿cierto? Bueno, y aquí se ve un poco lo que habíamos visto en términos de normalidad, ¿cierto? Estas, que es... ¿dónde está la...? El peso se ve bastante normal, ¿cierto? Pero es curioso que la edad se ve normal y no salió normal. Y la que no se ve tan normal, que era estatura, salió normal. Bueno, ustedes juegan con eso, pero se pueden hacer gráficos, histogramas de ese tipo, ¿ya? Con curvas, usando Easy Analyze. No sé si hay preguntas. Y aquí ustedes pueden probar también, no sé, de área, por ejemplo. ¿Se fijan? No está tan... Es un área.
Medio feo, ¿eh? Pero bueno, se puede hacer. Tal vez queda más bonito ese de área si lo hiciéramos, perdón, si lo hiciéramos con área, pero dejando todo esto en blanco para que tome todos los posibles valores. A ver. Sí, quedó igual de feo en realidad. ¿Ya? Pero esos son los tipos de histogramas que se pueden hacer tanto en Excel como en sus software adicionales. ¿Preguntas? Bueno, todo esto está en sus apuntes. Todo esto está en sus apuntes. La clase del día miércoles vamos a ya empezar a hablar por ejemplo, de gráficos de dispersión, de correlación. Vamos a empezar a meternos ya a lo que llamamos análisis bivariado. Ya esto es univariado porque se hace variable a variable. Pero podemos hacer análisis bivariado y después vamos a empalmar, por supuesto, en regresión, que es lo que nos interesa en este curso. ¿Ya? No sé si tienen preguntas. ¿No? Entonces, Profe, dígame. que si en la prueba hay que hacer un histograma, ¿podemos ocupar cualquiera de esos? No, en la prueba no va a tener, claro, si en una prueba futura, no en la que viene, ¿cierto? Pero en una futura yo les pido un histograma, usted puede usar cualquiera, ¿cierto? O sea, la idea es que no tenga que Ah, ya. hacerlo a mano, sino que Gracias. usted con el que se sienta más cómoda. Pero lo importante es saber qué es un histograma, ¿cierto? Cómo se construye un histograma más o menos, ¿cierto? Y para qué hacemos los histogramas, ¿cierto? Igual que el histograma acumulado, ¿cierto? La curva acumulada es muy importante porque con la acumulada nosotros podemos, por supuesto, saber los percentiles. Bueno, un detallito que les quiero explicar que les va a servir para la tarea. Ya. Imagínense, nosotros calculamos los estadísticos, ¿cierto? Para el peso, ¿cierto? ¿Dónde estaban los estadísticos entre tanta cosa por aquí? Debe estar, acá está. Mire, el promedio me dio 67, ¿cierto? Y la desviación estándar, ¿cuánto? 12, más o menos, ¿cierto? Entonces, fíjense que nosotros podemos hacer simulaciones. ¿Se acuerda que el otro día aprendimos números aleatorios? Ya. ¿Por qué le estoy explicando esto? Porque para su tarea de muestreos lo van a necesitar. Entonces, lo que voy a hacer yo, voy a hacer voy a simular números, ¿cierto? Simular una distribución, ¿cierto? Simular una población, por ejemplo, de 1000 estudiantes, ¿ya? Que tengan, esta población va a tener una distribución donde el promedio va a ser 67 kilos y una desviación estándar de 12. ¿Está claro? Entonces voy a simular 100 individuos con esa distribución. Entonces ustedes para hacer eso se van a datos, análisis de datos, donde dice generación de números aleatorios, ¿cierto? Ahí. Aceptan. Y aquí lo que vamos a hacer, vamos a generar una variable. Si no, si lo dejan en blanco da lo mismo, ¿cierto? Vamos a generar 1000 números aleatorios y vamos a usar una distribución normal, ¿cierto? Pero esa distribución normal hay que escribirla, ¿cierto? Y por eso yo aquí tengo el promedio 67 y una desviación estándar de 12. ¿Está claro? Y voy a poner mis datos, mis números simulados, en un rango de salida aquí, por ejemplo. De ahí hacia abajo, 1000 números, ¿ya? Con esos parámetros, ¿cierto? 67 de media y desviación estándar 12. ¿Aceptamos? Y me dio 1000 números. Si ustedes lo hacen, le va a dar distinto, por supuesto, ¿cierto? Porque esto es aleatorio, ¿ya? Pero fíjense, si yo hago un histograma ahora con estos números aleatorios, ¿ya? Hagamos un histograma. Nos vamos a ir, por ejemplo, a
datos, análisis de datos, histograma. Ya, seleccionamos el peso. Aquí no le vamos a poner pues, las clases, sino que así nomás. ¿Ya? Y quiero que me reporte un histograma para estos 1000 números aleatorios. Y como ustedes ven, como era una distribución normal, nos dio preciosa. Es totalmente normal, si ustedes lo ven, y aquí con nuestra curva acumulada perfecta. ¿Ya? Y lo que hicimos fue simular, ¿cierto?, 1000 números con un promedio de 67 kilos, ¿cierto? Y 12 de desviación estándar, ¿se fijan? Bueno, esto es lo que se llama simulación, ¿ya? Uno puede simular en base a datos, a estimaciones de parámetros, ¿cierto? Como el promedio de la desviación estándar, puede simular poblaciones y después hacer estudios sobre estas poblaciones simuladas, ¿ya? Bueno, en su tarea de muestreo se les pide hacer algo como esto, ¿ya? Pero no es difícil, ¿cierto? Ustedes generan poblaciones con cierto promedio de desviación estándar y después estudian esa población, ¿ya? Yo podría muestrar también esa población, ¿cierto? Yo la podría muestrar. Podríamos hacer una muestra aquí aleatoria de esta población y ver cómo estima los parámetros, ¿cierto? Eso, pues. Bueno, ya pues jóvenes, que estén muy bien. Nos estamos viendo el día miércoles, si Dios quiere, para la prueba primero y acuérdense, después vamos a tener clases. Bueno. Profesor, Dígame. ¿Aló? ¿la ayudantía cuándo va a iniciar? Es lo que le dije, va a iniciar la próxima semana. Lo que pasa es que estamos con algún problema de horarios con el ayudante. Entonces vamos a resolverlo y si no voy a tener que tener 2 ayudantes, uno para cada paralelo. Ya para el otro paralelo no hay problema, pero sí para este. Entonces, esta semana vamos a ver si tenemos alguna posibilidad de arreglo de horario y si no voy a tener que contratar a otro ayudante más, ¿ya? Para este paralelo. Lo que pasa es que Diego es excelente ayudante, muy bueno. Entonces no quisiera